Listo. Bien, habíamos empezado a hablar de segunda parte sería de la materia que era administración de procesos. ¿Eh? Vamos a hacer un repaso y vemos a ver qué se acuerdan. ¿Qué era un proceso? ¿Sí? Habíamos dicho que una Una introducción al tema era decir que era un programa en ejecución, pero bueno, no es una definición muy académica que digamos. Así que la definición nuestra de lo que es un proceso, habíamos dicho que es una entidad dinámica porque cambia con el tiempo, ¿sí? Una entidad dinámica porque está compuesto por el código del programa ejecutable, los recursos necesarios que necesita y por supuesto el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el proceso da vuelta sobre este diagrama de cinco estados, ¿sí? Va pasando por los distintos estados, por lo tanto el tiempo es importante, ¿sí? Bien. Entonces, el programa, cuando hablamos del código, es del código del programa ejecutable, ¿sí? El programa que fue ya compilado, ¿sí? Bien. Habíamos recordado lo de Assembler, de la arquitectura que habían visto el año pasado, y esto tenía que ver con cómo administraba la memoria el 8086 y tenían que, o sea, cómo administraba la memoria este microprocesador, dónde se cargaba el módulo ejecutable, ¿sí? El módulo ejecutable se cargaba en ¿recuerdan? Bueno, lo primero que tienen que recordar es cómo administraba la memoria, ¿sí? Y la memoria la administraba por segmentos, ¿sí? Entonces, el programa, el proceso, digamos, cuando se ejecutaba, se cargaba en el segmento de código, ¿sí? ¿Se acuerda? El segmento de código, el CS, que ese segmento, ¿cómo se recorría? ¿Qué índice se usaba para recorrer ese segmento? No sé si se entiende la pregunta. Cuando ustedes definen un vector, ¿cómo lo recorren al vector? ¿Qué usan para recorrer un vector? Un bucle, No. Sí, un bucle puede ser, sí. Pero ¿cómo define? ¿Cómo saben en qué posición del vector están? ¿Quién les da la posición del vector? ¿Cómo inicializan un vector? inicializan un vector. Con... Up, un Ah, índice. ¿No usan un índice para recorrer el vector? sí, ¿Por con qué no le ponen un i pi igual j cero y hasta donde vaya el vector. hasta donde va el vector? Entonces usan un índice, ¿sí? Pero ustedes, eso es en alto nivel, ¿sí? Eso es en alto nivel. Eh, ustedes se dan cuenta que siempre inicializan el vector en cero, ¿sí?
o algunos le ponen el uno, depende, ¿sí? Siempre le ponen i igual cero. ¿Eh? Eh, Porque, bueno, después vamos a ver por qué siempre, cuando definimos esas cosas, siempre arrancan de cero, ¿sí? Porque si vamos a la realidad, el vector no arranca en la posición cero de memoria, ni en la posición uno de memoria, ¿sí? No sabemos dónde arrancan. Bueno, eso lo sabe después el compilador y cuando se está ejecutando, el módulo de carga sabe dónde está ese i igual a cero, que en realidad no está en cero, sino que está en otra posición de memoria, ¿no? Eh, entonces, ese segmento de código está asociado, en este caso, también a un registro índice, porque va siguiendo por donde se va ejecutando el programa, ¿sí? Ese registro, ¿se acuerdan? El registro IP, ese me va diciendo por dónde va pasando el programa, ¿sí? ¿Cuál es la próxima instrucción a ejecutar? Y es un registro índice, ¿sí? Es como similar a un índice que usan para recorrer un vector. Lo que pasa es que este índice va recorriendo todo el programa y nos dice cuál es la próxima instrucción a ejecutar. Bien, en el segmento de datos se cargaban los datos, en la pila se cargaban los datos de aquellas, por ejemplo, si tengo que hacer una iteración, si tengo que hacer un for, si tengo que llamar a rutinas y guardar la dirección de para cuando vuelvo de la rutina, ¿sí? La voy guardando en la pila, en el segmento extra o head que se llama, ¿sí? Que por lo general se guardan variables de longitud variable, ¿sí? Bueno, pues este es un repaso de lo que era arquitectura, ¿sí? En este caso era así, ¿por qué? Porque el 8086 se administraba de esta forma, ¿sí? Cada segmento era de 64K, ¿se acuerdan? Sí, bueno, el índice de por dónde va pasando el programa me lo daba el IP. ¿No? Em, ¿Quién crea un proceso? ¿Sí? Sí, ¿quién crea un proceso? ¿Sí? Em, Perdón, ¿quién crea un proceso? Está más adelante. Este, este sería el ciclo de vida de un proceso, digamos, en el caso de que yo tenga un sistema monotarea, ¿sí? Monotarea donde se ejecuta una tarea a la vez, ¿sí? Donde tengo inicio, ejecución y fin, ¿sí? En esos sistemas viejos del DOS, yo tenía un sistema monotarea, ¿sí? Yo ejecutaba un editor de texto y bueno, solamente podía hacer eso, ¿sí? Cerraba eso y estaba escribiendo un programa. Mientras escribía el programa no podía hacer otra cosa. Entonces cerraba eso y ejecutaba otra cosa. O levantaba el sistema, ¿sí? Sistema de, no sé, de facturación, de stock, de lo que sea, ¿sí? Un sistema este, lo que sea, cualquiera, ¿sí? Pero era un ciclo de vida donde yo tengo inicio, ejecución y fin, ¿sí? Eh, por ahí ustedes se preguntarán si existe este ciclo de vida de proceso. ¿Ustedes qué piensan? Que sí, Sí, puede existir. Puede existir porque, o sea, no lo vemos nosotros cotidianamente porque nosotros estamos usando una PC todo el día, una notebook, lo que sea, y ahí no tenemos este ciclo de vida. Pero, por ejemplo, hay sistemas que están embebidos en no sé, puede ser en una máquina herramienta en la industria, un sistema en en una destilería, que hay miles de procesos y miles de sistemitas que controlan cosas de la destilería. Son únicos procesos que solamente hacen eso, ¿sí? Hacen una sola tarea.
Y por ahí están todo el tiempo en ejecución esos procesos, ¿eh? No termina nunca, ¿eh? O si termina es porque terminó o están haciendo alguna reparación de algo, termina por algún motivo, pero si no, están siempre en ejecución y son únicos los procesos, ¿eh? Entonces es un ciclo de vida que existe. ¿Sí? Bien. Pero bueno, como hablamos alguna vez en la historia, ¿se acuerdan que en la década del 60 IBM había desarrollado algo muy importante, dado que hasta el momento podían tener un solo proceso en ejecución? Entonces, en ese momento, ¿se acuerdan que yo les había comentado que no podían vender más equipos? Bueno, ¿qué es lo que apareció en ese momento? ¿Qué es lo que usamos hoy en día, ¿no? Para que se puedan ejecutar varios procesos. Apareció la multiprogramación. ¿Sí? ¿Y qué era la multiprogramación? La ejecución de procesos en forma. Simultáneo. Puede ser. Tenemos una sola CPU. Concurrente. ¿Sí? Forma concurrente. Nosotros siempre estamos trabajando acá con una sola CPU, ¿sí? Para entender lo que es proceso. ¿Sí? Bien, ahora si tenemos más de una, ¿sí? Entonces vamos a tener procesos ejecutándose en forma simultánea o en forma paralela. ¿Sí? Eh, pero ese es cuando ya tenemos más de una CPU. ¿Sí? Hoy en día que tenemos varios núcleos. Entonces, hay muchos procesos que se están ejecutando en forma paralela, en forma concurrente. ¿Sí? Ahora mismo yo tengo abierto un montón de cosas. ¿Sí? Están ejecutando al mismo tiempo. ¿Sí? Este, lo que está al frente, digamos, lo que ustedes están viendo, es lo que más prioridad tiene para los sistemas Windows. Creo que alguna vez se los comenté, pero bueno, este, que son la pantalla en la que uno está adelante, ¿sí? Que le da mucho más tiempo, ¿sí? A ese proceso. ¿Sí? Eh, ¿Cómo nace un proceso? ¿Sí? No se confundan de cómo nace a cómo se puede crear un proceso. ¿Quién crea un proceso? Una cosa es cómo nace un proceso o quién puede hacer nacer un proceso. Bueno, un proceso lo puede hacer nacer el usuario. ¿Por qué? Porque yo hago doble clic o ejecuto un comando y hago nacer un proceso. Lo puede hacer nacer el sistema operativo, por supuesto. El sistema operativo hace nacer muchos procesos, está constantemente en ejecución, creando procesos, ¿sí? Y en definitiva, quien pueda hacer nacer otro proceso es otro proceso. ¿Sí? Cuando ustedes están trabajando bueno, ya lo vamos a ver después en la práctica 4. Cuando estemos programando el lenguaje C, lo que vamos a hacer adentro del programa es hacer un fork. O sea, lo que vamos a hacer es crear un proceso, ¿sí? Vamos a crear un proceso. Entonces, ¿quién puede hacer nacer un proceso? El usuario, el sistema operativo u otro proceso. ¿Mm? No se confunda quién lo puede hacer nacer con quién crea un proceso. ¿Mm? Bueno, este es el diagramita de 5 estados. Vamos a ver, lo vamos a repasar de nuevo. ¿Sí? Proceso nuevo que se crea. Acá hay una llamada. Esto es fork, es en Unix. ¿Sí?
También se usa en Linux, usa el clone también para crear procesos. Entonces se crea un proceso, ¿eh? Y pasa al estado de listo, ¿eh? Pasa al estado de listo en base a un planificador de corto plazo que se llama, ¿eh? Ese proceso, en base a perdón, el planificador de corto plazo que actúa sobre esta cola de procesos listos a ejecución, en base a un algoritmo determinado, elige uno para que pase a ejecución, ¿eh? Entonces, este es el dispatcher o despachador, que es el que toma el proceso elegido por el algoritmo y lo coloca a la dirección de memoria donde está la próxima instrucción a ejecutar, ¿no? Ese proceso que está en ejecución, dijimos que puede ser interrumpido, ¿sí? Puede ser interrumpido por el mismo algoritmo de planificación, que después vamos a ver, algunos de los algoritmos. Por el mismo algoritmo puede ser, o sea, por el sistema operativo, puede sacar al proceso de usuario que está en ejecución mediante una interrupción interna, ¿sí? Porque la produjo el mismo sistema, ¿no? Bien, o si no, puede hacer una system call, eh, pero eso ya sale de ejecución porque el proceso hizo una system call, ¿eh? La system call que fue, ya habíamos visto todo el conjunto más o menos de system call, eh, pasa a este estado, en realidad puede ser que hayan necesitado leer datos del disco, puede ser que haya necesitado hacer un requerimiento a la placa de red porque tiene que enviar datos por la red a otro equipo o al servidor, lo que sea, ¿sí? Eh, no sé, o quiere imprimir, ¿sí? Entonces, para todo, cualquier operación que quiera realizar, hace una system call, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan que había dos modos de ejecución? Cuando el proceso se está ejecutando acá, ¿sí? ¿Está en qué modo? ¿Se acuerdan del modo dual? Yo me voy para atrás porque estoy relacionando todo lo que fuimos viendo, ¿sí? A ver si se entiende. ¿Qué era el modo dual? Era un método de seguridad, ¿sí? ¿Dónde se implementaba el modo dual? ¿Se acuerdan? Vamos a tener que estudiar, ¿eh? Es que falta poco para el parcial, ¿eh? Este, el modo dual era un bit que se implementó en el hardware, ¿sí? Y teníamos dos modos de ejecución, modo usuario y modo kernel. Si estaba en uno, se estaba ejecutando el modo usuario; si estaba en cero, se ejecutaba el modo kernel, ¿no? Entonces, habíamos visto el grafiquito. Mientras el programa de usuario se está ejecutando, lo está haciendo en modo usuario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hace una system call? ¿El usuario tiene acceso a los dispositivos? No. Entonces tiene que hacer una system call. Esa system call, ese programita, ¿sí? De la system call, ¿sí? Que puede ser una read, write, eso sea, open, lo que sea, o pedir la hora del sistema, ¿sí? No cualquiera, cualquier función, ¿sí? Este, ese proceso sale de ejecución, ¿sí? Pero pasa a ejecutarse una rutina del sistema operativo, ¿sí? Entonces tiene que entrar la rutina del sistema operativo a ejecución, ¿eh? Y ahí eso se ejecuta en modo
kernel, ¿sí? O modo supervisor o modo núcleo, ¿sí? Y ahí el bit de validez se pone en cero. Cuando resolvió la system call, ¿sí? Cuando resolvió la system call, em, el proceso que estaba en ejecución vuelve a poner el bit de validez en uno, ¿sí? Y el programa sigue ejecutándose en modo usuario, ¿sí? Bien, ahora ese programa que estaba ejecutándose hizo una system call, pero ya pasó a espera, se resolvió la system call, le pidió datos al disco, el disco se lo devolvió. Mientras tanto, el proceso ese estaba en espera. Cuando se resolvió la system call, que los discos, los datos los datos ya los tiene, listo. El mismo dispositivo provocó una interrupción externa y dejó al proceso en la cola de procesos listos a ejecutar de nuevo. ¿Se entiende? ¿Alguna Sí. pregunta? O sea, cuando yo ejecuto algo, pasan un montón de cosas. ¿Sí? No me acuerdo si lo habíamos visto, pero de todos modos, por ejemplo, a ver, siempre ponemos el mismo ejemplo medio tonto, ¿sí? Pero yo hacía esto. Bueno, si yo hago esto, está bien. Cuando ejecuté el comando ls, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Fue hacer nacer ¿qué? Hice hacer nacer un proceso. ¿Mm? Ese proceso que hice nacer es el ls. ¿Mm? Mientras tanto, el ls era un programa que estaba en el barra bin, ¿sí? Estaba ahí, un ejecutable que estaba en el barra bin. A mí se me ocurrió llamarlo, ejecutarlo, entonces lo hice nacer. Se creó un proceso. ¿Mm? Ese proceso me devolvió un resultado. ¿Qué resultado me devolvió? Bueno, el listado de los archivos que están en ese directorio. ¿Sí? No sé, ¿se acuerdan que podía ser un ls, por ejemplo? Em, Salida, vamos a poner, ¿sí? Entonces, la salida del ls fue a parar a un archivo. ¿Sí? Ustedes lo ven que todo, todo se hace rápido, ¿sí? Todo se hizo rápido, pero ¿qué pasa? Todo eso pasó por todas estas instancias. Todo ese ls pasó por todas estas instancias. Se creó un proceso nuevo. ¿Quién lo hizo nacer ese proceso? ¿Quién hizo nacer al ls? Yo lo hice nacer, ¿sí? Porque yo escribí ls. ¿Sí? Entonces lo hizo nacer el usuario. ¿Mm? Ese proceso pasó a la cola de listo. Ese proceso entró a ejecución. ¿Mm? ¿Qué es lo que hizo? Me tiene que mostrar todos los archivos directorios que hay en una carpeta. ¿Mm? Entonces, todos esos archivos y directorios que están en una carpeta, yo le dije que lo grabe en un archivo. Si yo le dije que lo tiene que grabar en un archivo, ¿qué hizo el proceso de usuario ahí que se estaba ejecutando?
¿Qué hizo? El proceso ese que se estaba ejecutando, que es el ls, ¿sí? Pasa que yo le dije que lo mande a un archivo a la salida. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el proceso? Ahí el usuario, ¿qué tuvo que hacer? El proceso de usuario, digo. ¿El proceso de usuario tiene acceso a los dispositivos? Dijimos que no, ¿sí? No tiene acceso. Entonces, ese proceso que se estaba ejecutando, ¿qué hizo? Una system call. ¿Qué tipo de system call? Y como primera medida, hice una system call create, que tiene que crear un archivo, ¿sí? Entonces, esa system call le tiene que crear un archivo, ¿eh? Por lo tanto, le va a solicitar al disco que va a crear un archivo, va a estar en tal dirección ese archivo, después lo tiene que abrir, ¿sí? Una system call open y después tiene que hacer una system call write, ¿sí? Entonces, mire todas las cosas que pasaron en ese pequeño proceso que yo hice un LS, ¿sí? Luego, una vez que terminó, ¿sí? El proceso de usuario grabó todo en el archivo y terminó, ¿sí? Entonces, ¿se dieron cuenta todo lo que pasó en este ls mayor salida? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando, no? Sí, sí. No. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, el tema pasa ahora, ya que estamos acá en el baile, vamos a seguir con esto. Este, yo les dije a ustedes quién puede hacer nacer un proceso y quién puede crear un proceso, ¿no? Entonces, si yo ejecuto el comando ps, bueno, ps solo no, ps, vamos a poner parámetro AUIX, se me muestra todos los procesos que están en ejecución, ¿sí? Me muestra todos los procesos que están en ejecución. Bien, si yo hago un ls, bueno, me muestra los archivos que están en directorio. En este caso hice otro comando, ejecuté otro comando que me muestra todos los procesos que están en ejecución. Bien, si ustedes ven al final, ¿qué dice acá? PS, que fue, que fue el último comando que yo ejecuté. ¿Sí? Cuando lo ejecuté, que me muestre los procesos, bueno, me mostró lo último que había ejecutado, que era mi comando. ¿Sí? Ese, ese proceso, digamos, ese proceso que se creó, se ejecutó, me mostró todo. Lo mismo, ese proceso eh, tuvo que hacer alguna system call. Ese PS que se ejecutó tuvo que hacer alguna system call. Ujú. Así lo quería agarrar. ¿Qué piensan ustedes? Para ustedes, ¿la terminal o la pantalla es un dispositivo externo o interno?
Ya. Interno. Si no es blanco, Ujú. vos tenés una PC, tenés el gabinete. ¿Dónde tenés la pantalla? ¿La tenés metida dentro del procesador, dentro de la memoria? Acá te parece que es una notebook todo junto, pero vos tenés una PC, un gabinete, tenés el teclado, tenés el mouse y tenés el monitor al costado. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿qué es? Es un dispositivo externo. ¿Eh? Es un dispositivo externo. Entonces, si es un dispositivo externo, el proceso ese, PS-AOE que ejecutó, tuvo que hacer una system call. Y sí, tuvo que hacer una system call porque el proceso de usuario no puede manejar los dispositivos, ¿sí? ¿Qué dispositivo tuvo que manejar? Y la pantalla, ¿sí? Porque el resultado del PS me lo tiene que mostrar por pantalla. Entonces, tuvo que ejecutar una system call para que me muestre el resultado en la pantalla, ¿sí? ¿Se entiende? sí, sí. Bien, ese proceso tiene un número de procesos, ¿sí? Que es este de acá, 3436. ¿Sí? Vamos a mostrar, a ver, en vez de, vamos a ponerle no, FEA, empecé que. Me se muestra de una manera, así, pensé que eso. Bien, a ustedes ahora ven que yo a ese comando PS le puse otro parámetro. Bueno, miren la cantidad de procesos que se están ejecutando, ¿no? Bueno, en realidad ese parámetro que le puse ahora me muestra el PID y el parent PID, ¿sí? Me muestra el PID y el parent PID. El parent PID, ¿qué sería? El proceso padre, digamos. El proceso padre de este es este, ¿sí? Ahora que iba acá. ¿Cuál es el proceso padre del este que yo ejecuté acá? El proceso era este, ¿se acuerdan? 3440. ¿Quién es el padre? El dos mil ¿Alcanzan a ver bien? quinientos ¿Alcanzan a ver bien? Sí, sí. Sí, un poquito. El 2500 no sé qué más. Ah, 514. 2500, sí. ¿Este te referís? 2507. ¿Sí? ¿Y el proceso 2507 quién es? El Valle. O sea, ¿dónde estoy trabajando yo? En una terminal. ¿Sí? ¿Cuál es Michelle? El Valle. ¿Eh? ¿Cuál es Michelle? El Valle. Entonces, lo que, lo que quiero decirle con esto es, ¿quién hizo nacer el proceso? El usuario, ¿eh? Que soy yo, cuando ejecuté PS-FEA. Ahora, ¿quién creó el proceso? ¿Quién, quién es? Y ustedes tienen que recordar que esta columna de acá es el parent PID y este es el PID y este es el parent PID. Entonces, ¿quién es el padre de este? El Bash. Entonces, ¿quién lo creó? El Bash. ¿Sí? Bien.
Ahora, ¿quién es el padre del Bash? ¿Quién es el padre del Bash? Este, ¿sí? ¿Por qué ese es el padre? Porque yo qué hice eh, cuando estaba acá, por ejemplo, que yo arranqué la máquina, ¿sí? ¿Qué hice? Hice esto. ¿Qué se creó ahí? Se creó un proceso, ¿sí? Hice nacer un proceso. ¿Qué proceso? El shell, el bash, ¿sí? ¿Y quién lo hizo nacer? Y la terminal, ¿sí? Donde estoy parado, acá el escritorio, ¿sí? Entonces ahí lo hice nacer, ¿sí? Pasa que este proceso sigue ejecutando, ¿sí? Lo hizo nacer, pero se ejecuta en background, digamos, porque yo sigo teniendo el control y a su vez puedo hacer cosas, acá puedo crear otros procesos. ¿Se entendió? Sí, sí, ¿Sí? ¿Seguro? Bien. sí. Entonces, esto lo vamos a usar después, ¿sí? Esto lo vamos a usar después. Así que ténganlo en cuenta. Cuando veamos procesos, esto lo vamos a usar, ¿sí? Eh, el padre, ¿sí? Bien. Em, entonces, no, a lo que voy con esto es que tengan en cuenta el tema de quién puede crear un proceso, ¿sí? Quién puede hacer nacer, ¿sí? Yo lo hice nacer como usuario, pero no fue creado por mí el proceso. Y el proceso lo creó el Bash, ¿sí? Que es parte del módulo del sistema operativo, ¿sí? Entonces, el Bash fue el que hizo el for y creó el proceso, ¿sí? Entonces, el proceso PS es un hijo de el Bash. El padre es el proceso ese es el Bash, ¿no? Después vamos a ir entrando un poco más en ritmo con esto. Bien, bueno, cuando el proceso termina, tendrá que hacer una system call en el proceso termina, ¿sí? Bien, ¿se acuerdan dónde guardaba la información cada proceso? ¿Sí? Cada proceso cuando se crea, se genera una estructura en la memoria, ¿sí? Que se llama PCB. PCB, bloque de control de proceso, ¿sí? Es una estructura de este tipo donde se guarda toda la información del proceso. El process state, el estado del proceso, ¿no? Cuando me refiero al estado, que sé por dónde está el proceso, ¿sí? Si es un proceso nuevo, pero todavía no está listo, si es un proceso que está en este estado, en este estado, en este estado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces se dice dónde está el proceso, ¿sí? Es para que entiendan esto, por ejemplo, un proceso está en la memoria, está dentro de un rango de memoria, ¿sí? Pero ese proceso no es que se va moviendo, no es que se agarra de ese lugar de donde está el proceso de la memoria y pasa, se lleva para acá, después se lleva para acá, no. Eh, el proceso va pasando está siempre en el mismo lugar, lo que pasa es que está pasando de estado, y donde tenemos la información del estado, en qué está ese proceso, y bueno, está escrito en la PCB, ¿sí? Entonces, si decimos que ese proceso está en estado de espera, es porque hizo una system call y está pidiendo datos en el disco, en la red, lo que sea, ¿sí? Entonces,
Este, esa información está acá. Dirá que el proceso está en estado de espera. ¿Sí? Eh, número, el número de proceso, ¿sí? Es el ID de proceso. Es este número, ¿sí? El ID del proceso. Lo principal, porque se maneja con número esto, ¿sí? Todo se maneja con número. ¿Sí? Eh, Program counter, ¿sí? O contador de programa, o el índice IP que yo les decía hoy, ¿sí? Asociado al segmento de código en el viejo DOS. Eh, entonces este program counter sería eso, sería el IP. ¿Y qué es lo que va a guardar acá? Vamos a suponer que el proceso está en estado de espera. ¿Acá qué va a guardar? ¿La dirección de qué? Un proceso está en memoria, ¿sí? Arranca por acá, ¿sí? Después sigue por acá, después sigue por acá. Hizo una entonces ejecutó uno, dos, tres instrucciones, hizo una system call. ¿Eh? ¿Qué guarda acá? El lugar de memoria. La dirección de la próxima instrucción a ejecutar. ¿Eh? Ejecutó esta, hizo una system call. ¿Por dónde tiene que seguir el programa después? Por esta, por la que sigue. ¿Sí? Y bueno, si tiene que seguir por esta instrucción, acá hay que guardar cuál es la próxima instrucción a ejecutar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando el proceso vuelve, que estaba en espera, vuelve al estado de listo, en el momento que le toca entrar de nuevo, el despachador, ¿qué tiene que hacer? O el dispatcher, ir a la PCB y decir cuál es la próxima. Bueno, si pasó el estado de listo, acá ya el proceso no va a estar más en espera, sino va a estar en estado de listo. En el momento que entra a ejecución, lo eligió como es el planificador de corto plazo para entrar a ejecutar, bueno, se va a pasar al estado de ejecución, va a estar en ejecución. Entonces, va a estar en ejecución, ¿este qué va a hacer? Este va a agarrar, va a ir a la PCB y va a decir, ¿cuál es la próxima instrucción a ejecutar? Y bueno, la próxima ejecución a ejecutar es esta, ¿sí? Entonces el programa sigue la ejecución por eso, ¿sí? Bueno, pero tiene que tener guardado dónde había dejado para cuando vuelva saber dónde continuar, ¿sí? Pero bueno, ese programa que estaba en ejecución eh, estaría usando registros de la CPU. Y sí, es probable que esté usando todo proceso que se ejecuta, toda comparación, toda cuenta que se va realizando, que usa los registros internos de la CPU. ¿Sí? Mm,
Sí, creo que... ¿Se acuerdan de esto? ¿En el pasado? Del microprocesador 8086. Este es el IP que yo le decía, ¿sí? El donde está relacionado con el segmento de código que tiene siempre la próxima instrucción a ejecutar, que es lo que dijimos recién. Pero bueno, si un programa está en ejecución, ¿qué usa? ¿Se acuerdan los registros de la CPU? X, BX, X, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, si un programa estaba en ejecución, ¿sí? Y el sistema operativo lo sacó por algún motivo, o el mismo programa, sí, el mismo proceso, perdón, hizo una system call, tenía cosas guardadas acá, ¿sí? Y si tenía cosas guardadas acá para luego continuar la ejecución, ¿qué tengo que hacer? Guardar en la PCB el estado de los registros de la CPU, ¿sí? AX valía tanto, BX valía tanto, CX valía tanto, ¿no? Todos los registros que estaba usando tiene que tener qué datos tenían para cuando vuelva continuar con la ejecución del proceso. ¿Se entendió? ¿Lo tenían ese grafiquito que les mostré? Es el básico del procesador 8086, ¿sí? Este, bien. ¿Qué otros datos tiene que tener? Memoria, ¿sí? ¿Cuáles son los límites? ¿Sí? ¿Dónde empieza y dónde termina ese proceso? Si tenía archivos abiertos, etcétera, etcétera. Toda información necesaria que haya que guardar de ese proceso, ¿sí? ¿Qué tipo de planificación tenía ese proceso? Bueno, todos esos datos se guardan ahí, ¿sí? Bien. Después habíamos hablado de los planificadores, ¿sí? Largo plazo, corto plazo y mediano plazo. ¿Sí? Hasta ahora, bueno, creo que los nombramos el otro día, pero este es el que nombramos recién, ¿sí? Que es el planificador de corto plazo, que está constantemente ejecutándose cada milisegundo, cada microsegundo se está ejecutando, porque hay un proceso que está cargando en la, en la CPU para su ejecución, ¿sí? Bien. eh, Ahora, en estos sistemas que nosotros estamos acostumbrados a usar, una PC, una notebook, lo que sea, ¿sí? Eh, no vemos no está presente en el kernel, lo que se llama, en el kernel, digo, el scheduler, o el planificador de largo plazo, ¿sí? No está presente porque cuando yo ejecuto algo, hago nacer un proceso, ¿sí? Se crea un proceso, el proceso automáticamente pasa la cola de listo y se ejecuta, ¿sí? Este, eh, Cuando yo ejecuté cualquier proceso de esto que hago así, automáticamente el proceso se ejecuta, ¿sí? Entonces no existe un planificador de largo plazo en estos casos, ¿sí? El planificador de largo plazo viene de los mainframe, de los equipos más que nada de los equipos, bueno, eh, no sé si los mainframe modernos usan un scheduler tipo planificador de largo plazo para correr todos los procesos que eran viejos, ¿sí? Hoy en día en todos organismos así grandes, digamos, ministerios grandes, donde hay muchos sistemas y gente que está trabajando con sistemas de hace 50 años, 60 años. eh, Hoy en día hay muchos procesos, muchos sistemas que son viejos, que tienen 30, 40 años, ¿sí? Que se ejecutaban en los mainframes, ¿sí? Y los bancos, por ejemplo, los bancos tienen muchos procesos que son viejos
compañía de seguro, vienen con sistemas de arrastre, con sistemas muy viejos que todavía se siguen usando y que nadie los migra. ¿Eh? Entonces, esos procesos se ejecutaban en los mainframes. Y la mayoría de todos esos procesos eran procesos batch. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Proceso batch y proceso interactivo. Proceso batch es aquel que no interviene el usuario, ¿sí? Yo programo algo, ¿sí? Y lo ejecuto. Bien, y no tengo, hasta que no termina ese proceso, no obtengo resultados, ¿sí? No estoy en un sistema interactivo, digamos, consultando, no sé, el número de alumnos. Ustedes van a la oficina de alumno, está el empleado con la computadora y tiene abierto el sistema de alumnos, ¿sí? Ya lo tiene abierto. Ustedes van ahí, le preguntan por una materia que le va a decir, ¿cuál es tu número de alumno? Entonces carga el número de alumno, le trae toda la información de ustedes y después, ¿qué materia querés ver? Bueno, le que hacer otra consulta y dice, vos querés ver esta materia, listo, esta materia tiene tales datos, ¿sí? O las notas de esa materia son tal, ¿sí? Entonces la persona está interactuando constantemente con el sistema, ¿sí? Eso es un proceso interactivo. Por lo contrario, los sistemas, procesos batch, ¿sí? Son aquellos procesos que se programan, ¿sí? Y luego se ejecutan, ¿sí? Pero ya no hay, una vez que se ejecutó, no hay intervención del usuario, ¿sí? Eh, si yo tengo que liquidar el sueldo de todos los docentes de la UTN, ¿sí? No es un proceso interactivo, no es que va a estar el usuario calculando eh, haciendo la liquidación por cada uno, no, es un proceso batch, ¿sí? En realidad no es uno, son varios procesos batch que se van ejecutando, ¿sí? Hasta que llega el momento de la liquidación. El liquidador principal eh, va a leer el archivo donde están todos los docentes de la universidad, docentes y no docentes, todos, y va a leer las novedades en otro archivo de cada uno y va haciendo la liquidación y va generando la liquidación de cada uno, ¿sí? Y una vez que liquida, le genera un recibo de sueldo, ¿sí? Que hoy tampoco se imprime, ¿no? Porque se baja de la página. Pero antes, bueno, los recibos se imprimían directamente. Yo creo que ya no los imprimen más. Antes lo íbamos a buscar. No, no lo imprimen más. Ahora directamente hay que lo puede bajar de la página. Bueno, ese es un proceso batch, ¿sí? Se programó y, y luego se empezó a ejecutar y bueno, hasta que no termina la liquidación completa no se corta, salvo que haya algún error en el medio. Este, bueno, eso es un proceso batch y en una organización grande así, eh, más del 50-60% de los procesos son batch. ¿No? Por ejemplo, en un banco, eh, en un banco hay plazo fijo, ¿sí? Un montón de plazos fijos. ¿Se tendrá que correr algún proceso todos los días con respecto a los plazos fijos? Y sí, se va a tener que correr todos los días, no sé a qué hora lo corren, si a las 8, a las 9 de la noche, a las 10, no sé a qué hora lo corren, pero todos los días hay un proceso batch que se corre que tiene que recorrer eh, todos los clientes que tienen plazo fijo y fijarse si se venció. Si se venció el plazo fijo, ese día tendrán que depositarle el dinero en la cuenta, ¿sí? Bueno, esos son procesos batch que se corren, ¿sí? No hay una persona fijándose si cada uno tiene un plazo fijo. No, son procesos batch que se programan. este, si hablamos de mainframe, ¿sí? Se prepara un JCL, John Control Language, se ejecuta, ¿sí? Si estamos haciendo algo
parte de los procesos en un motor de base de datos, bueno, a través del lenguaje del motor de base de datos programaremos un scripting y o lo ejecutamos o lo preparamos para que se ejecute en forma diferida a tal hora. ¿Sí? Entonces, en, en los inicios de la computación, digamos, todos los procesos eran batch. ¿Sí? Los procesos eran batch. Después empezó a haber procesos batch, como siempre, y procesos interactivos. ¿Sí? Pero bueno, cuando estamos hablando de los mainframe y estamos hablando de procesos batch, ¿sí? Ya hay una lista de todos los procesos que tienen que ejecutarse durante ese día. ¿Sí? Entonces, el programador ya tiene toda la lista de procesos, los carga, ¿sí? Y los tiene cargados. Entonces, después el planificador, que es el scheduler de largo plazo, lo que va a hacer es admitir cada uno de esos procesos. Admitir significa llevar esos procesos a memoria RAM para que queden en el estado de listo. Mientras no se lleven a la memoria al estado de listo, los procesos están en el disco, están en otro lado. ¿Sí? Entonces, el planificador de largo plazo lo que hace es organizar toda esa carga de trabajo, por ejemplo, y llevar distintos tipos de procesos, ¿sí? Para que tenga una carga bastante homogénea, ¿sí? Entonces, y ahora aprovechando la situación, vamos a ver otro concepto nuevo que también tiene que ver con procesos, que es procesos orientados a la CPU y procesos orientados a la entrada-salida. La mayoría de los procesos administrativos son procesos orientados a la entrada-salida. ¿Eso qué significa? Que esos procesos hacen muchas system call. ¿Mm? O sea, un proceso que maneja archivos y indiscutiblemente se va a pasar haciendo system call, ¿sí? Porque va a leer datos del disco, lee de a bloques, ¿sí? Procesa, después necesita hacer otro pedido para que le traiga otro bloque de datos del disco y así sucesivamente, ¿sí? O sea, son procesos que hacen muchas system call. ¿Sí? En cambio, si yo les digo un proceso científico, ¿no? Un proceso científico que usa, no sé, cálculo de matrices, lo que sea, ¿sí? Usa mucho espacio de memoria, eh, porque tiene que hacer mucho cálculo. Entonces, si son matrices, todas cosas que están cargadas en memoria, ese proceso va a ser muy poquitas system call, ¿sí? Salvo que necesite guardar datos en algún archivo o enviar algo por, no sé, por la red, no sé, pero va a ser muy poca system call, ¿sí? Porque se la pasa todo el tiempo procesando, ¿sí? Si está procesando vectores y matrices que están en memoria, no necesita hacer system call, ¿sí? Entonces, a esos los llamamos procesos orientados a la CPU. ¿Sí? Por el contrario, los procesos orientados a la entrada-salida son aquellos que hacen muchas system call. ¿Sí? Entonces, el planificador de largo plazo lo que tendría que hacer es planificar adecuadamente esas tareas, ¿sí? Para que la CPU los procesos se ejecuten relativamente bien y no haya muchos procesos y no admita muchos procesos orientados a la CPU o muchos procesos orientados a la entrada-salida, ¿sí? Entonces, tiene que hacer un balance de toda esa carga. ¿Sí? Eso es lo que hace el planificador de largo plazo. ¿Sí? Como digo, está presente en los mainframes. ¿Sí? En los mainframes de hoy en día se usan otros componentes para el desarrollo de las aplicaciones, pero lo que no tengo bien en claro es
sigue existiendo el scheduler para aquellos sistemas que son viejos, ¿sí? Para los sistemas viejos. Este, yo calculo de que sí, pero no estoy seguro, tendría que averiguarlo. Mm. Pero bueno, no importa, a nosotros lo que nos interesa es porque si yo hablo de otros sistemas que no pertenecen al kernel, digamos, sería parte de una materia que no existe, ¿sí? Un sistema operativo avanzado, digamos, pero bueno. Hoy en día lo que tenemos que ver es esto, ¿sí? Este diagrama de 5 estados con una sola CPU, ¿sí? Y los distintos schedulers, ¿sí? El de largo plazo, el de corto plazo y el de mediano plazo, ¿sí? El de mediano plazo es el que digamos, es el que controla el grado de multiprogramación. Es saber si este planificador de largo plazo hizo bien las cosas. ¿Mm? Si diagramó todo correctamente o no. Porque puede ser que eh, haya hecho una carga masiva, ¿sí? De algunos procesos que usan mucha memoria y el sistema se está quedando sin memoria. Entonces, si el sistema se está quedando sin memoria, el planificador de mediano plazo tiene que tomar alguna determinación. Y lo que puede hacer es descargar procesos que están en la RAM y bajarlos al disco, ¿sí? Y liberar espacio. ¿Mm? Entonces, eso es parte de los controles que puede realizar el planificador de corto plazo. Eh, Perdón, de mediano plazo. Eh, También controla la CPU y puede decir, bueno, la CPU está demasiado tiempo ociosa, ¿eh? Porque puede hacer que haya muchos procesos orientados a la CPU, a la entrada-salida, entonces la CPU está mucho tiempo ociosa, entonces le puede decir al programador, perdón, al planificador de largo plazo que admita más procesos a la cuerda de listo para que se ejecuten y la CPU no esté ociosa mucho tiempo, ¿sí? Sino que tenga cosas para ejecutar. Bueno, esas son algunas cosas que hace el planificador de mediano plazo. ¿Alguna pregunta sobre el diagrama? No, ninguna. Entonces, en base a todo este diagrama, nosotros tenemos que tener en cuenta el planificador de largo plazo, que dijimos que no está presente en los equipos que nosotros usamos hoy en día, ¿sí? Para ustedes está presente en los mainframes, ¿sí? Cuando se ejecutan procesos batch, ¿sí? Cuando se ejecutan procesos batch. ¿Sí? Porque en los mainframes también se ejecutan procesos interactivos, por supuesto, ¿sí? Yo trabajé en un mainframe y bueno, la mayor parte de los procesos que nosotros corríamos eran procesos batch, pero había sistemas interactivos, ¿sí? Entonces, esos sistemas interactivos en realidad, ¿sí? Cuando uno los ejecutaba, uno lo que quería era verlo enseguida, ¿sí? Entonces, esos procesos interactivos se cargaban directamente en la RAM, ¿sí? En la memoria. Bien, planificador, esto lo vimos, ¿no? Bueno, rápidamente, cambio de contexto, ¿sí? Proceso P0 que estaba en ejecución, puede hacer una interrupción o una system call, digo, alguien que lo interrumpa o él mismo hace una system call, entonces sale. Si sale, entra en juego una rutina del sistema operativo. ¿Por qué? Porque tiene que salvar en la PCB del proceso cero todo el estado, ¿sí? Del proceso. Por supuesto que va a entrar otro. Y si va a entrar otro, hay que cargar
Vamos a suponer que entra el uno, ¿sí? Va a que cargar el estado del proceso uno para que entre a ejecución, ¿sí? Entonces, el dispatcher va a cargar cuál va a ser la próxima instrucción, qué registros de la CPU tenía cargados con datos. Una vez que hizo todo eso, el proceso se lanza a ejecución, ¿sí? Lo mismo, este proceso fue interrumpido por el sistema operativo o hizo una system call, ¿sí? Otra vez lo mismo, salvar el estado en la PCB, suponemos que va a entrar este otra vez de nuevo, bueno, cargar todo el estado que tenía guardado en la PCB para que continúe con su ejecución, ¿sí? Entonces esto es lo que tiene que ver con cambio de contexto, ¿sí? ¿Se acuerda cuando vimos estructuras? Que vimos kernel y... No, perdón, microkernel y monolítico. Monolítico era todo estaba en el mismo espacio de memoria. El microkernel, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era un kernel con funciones básicas y el resto estaba por fuera del espacio del kernel en módulos separados, ¿sí? Entonces, y que dijimos que esa estructura de tipo microkernel era lento. Eh, y era lento porque, yo creo que se los nombré, porque cada módulo del sistema operativo que se tiene que ejecutar, ¿dónde está por acá, no? Monolítico era todo junto, todo el mismo espacio. Microkernel era un kernel con funciones básicas y todos estos componentes del sistema operativo en realidad son como procesos de usuario. Entonces, cada uno de estos está en estados, perdón, están en espacios de memoria diferentes, como un proceso cualquiera. Y si están en espacios de memoria diferentes, como cualquier proceso de usuario, cada vez que se tiene que ejecutar algo de acá, que por supuesto se está ejecutando mucho, constantemente, pasa que hay mucho cambio de contexto. Hay mucho cambio de contexto. ¿Por qué? Porque son como procesos que están en espacios de memoria diferentes. Es como un proceso de usuario. Entonces, cada módulo de eso que se ejecuta, hay un cambio de contexto. Por eso habíamos dicho que era más lento, ¿sí? Era mucho más seguro, pero más lento. En cambio, todos los componentes del monolítico, no hay cambios de contexto porque es todo como un gran proceso, ¿sí? Todos se ejecutan en el mismo espacio de memoria. Bien, después habíamos hablado, creo que no sé si alcanzamos, procesos independientes, procesos cooperativos. Procesos independientes son aquellos que no están afectados por ningún proceso. Empieza ejecución, termina, eh, ni mandan información ni reciben de ningún otro proceso. En cambio, los cooperativos son aquellos sí que están o se ven afectados por otros procesos, ¿no? Afectados en el sentido de bien, ¿sí? Afectados, ¿sí? Porque pueden estar compartiendo información. O un proceso grande, digamos, que por ahí lo puedo modularizar en distintos procesos y a su vez que esos procesos se solapen la ejecución, ¿sí? Entonces por ahí puedo ganar tiempo solapando los procesos, ¿sí? Dividiendo ese proceso grande en procesos más chicos, ¿sí? Y que si se pueden solapar, mejor, porque ahorro tiempo y el proceso es mucho más rápido, ¿sí? Y encima modularizo un poco, ¿sí? Divido todo ese gran proceso en procesos más chicos. Después la información, se puede compartir información entre distintos procesos
enviarse mensajes, ¿sí? Habíamos hablado de la comunicación entre ellos, pasaje de mensaje o memoria compartida. ¿Mm? Habíamos visto, después te lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver un poco más en profundidad. Este, habíamos dicho que el pasaje perdón, la memoria compartida era un espacio de memoria que se definía, ¿sí? Donde los procesos dejaban o podían tomar información de ese espacio de memoria. En cambio, el pasaje de mensaje se hace a través de buzones. ¿Sí? Mm. Puede ser directa, ¿sí? O indirecta. ¿Sí? Si es directa, los procesos tienen que estar referenciados, digamos. Se tienen que ver. ¿Sí? Procesos que están en la misma máquina, digamos. ¿Sí? Eh, puede ser sincrónica o puede ser asincrónica. ¿Sí? Eh, si es sincrónica, ambos se nombran. ¿Sí? Si es asincrónica, solo el emisor nombra. ¿Sí? Si no, el otro es como hablar. ¿Sí? Eh, Si yo hablo por teléfono con otra persona, estamos los dos hablando al mismo tiempo, ¿sí? Pero puede haber un caso en que el canal eh, solamente habla uno, ¿sí? Escucha uno solo, perdón, habla uno y el otro escucha. Cuando el otro termina de hablar, el que estaba escuchando pasa a hablar y el otro pasa a escuchar, ¿sí? Y la otra es la indirecta, ¿sí? Eso ya se hace a través de buzones, ¿sí? Buzones o puertos, ¿sí? Y ahí se puede producir un enlace entre los distintos procesos, ¿sí? Compartiendo un buzón, que no es más que un espacio de memoria, ¿sí? Donde tiene una dirección de memoria por cada buzón. Cada buzón que se crea, el proceso que lo crea tiene que hacer una system call solicitando crear un buzón o borrar un buzón, etcétera, ¿sí? Puede ser unívoco entre dos procesos o puede estar asociado a más de dos procesos, ¿sí? Cada buzón. Varios enlaces y cada uno a un buzón distinto, ¿sí? Eh, esto es lo que tiene que ver con comunicación directa e indirecta, como para entrar en temas, ¿sí? Después ahí cuando veamos IPC vamos a profundizar sobre esto un poquito más. Si la comunicación es indirecta, también puede ser propiedad del proceso, ¿m? O puede ser propiedad del sistema operativo, ¿sí? Mm. Si es propiedad del proceso, o sea, el espacio de direcciones eh, eh, es propiedad, digamos, del proceso que la creó. ¿Mm? Si no es propiedad del proceso que la creó, es porque es una comunicación que se usa a través de buzones. ¿Mm? Entonces, ya ahí el sistema operativo debe proporcionar los mecanismos necesarios para poder crear, borrar, compartir un buzón, etcétera, etcétera. Bien, esto que está acá es lo que ya vimos más o menos, es el árbol de procesos, ¿sí? El primer proceso, ¿cuál es el primer proceso que ya esto lo vimos acá recién, lo mostramos directamente acá. ¿Sí? Seguirlo va a ser un poco raro porque en realidad son muchos. Usted ve la cantidad de procesos que se crean, ¿sí? Esto porque tengo interfaz gráfica. Si no tuviese interfaz gráfica, ni la mitad de procesos habría, ¿sí?
Entonces, acá lo que tenemos es el primer proceso que se creó, ¿sí? Que es el padre de todos, ¿sí? El init, que es el que está en el gráfico acá, ¿sí? En algunos sistemas, ponete su Ubuntu Mate. Ubuntu Mate sigue usando el init. Hay otro, por ejemplo, Debian reemplazó el init por el systemd. Ahora es lo mismo. Entonces, de acá se desprenden un montón de procesos, ¿sí? Este init en realidad es padre de este y a su vez padre de este otro proceso, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Este otro proceso, ¿sí? Es padre de un montón de procesos, ¿sí? Es padre de un montón de procesos. No sé qué significa cada uno de estos, habría que investigar qué cada, es cada uno de estos procesos, ¿sí? Pero son parte del sistema operativo, ¿sí? Acá ustedes ven que, por ejemplo, el 3 no está, el 5 tampoco. Bueno, eso no está porque seguramente son procesos que nacieron, cumplieron su función y terminaron, ¿sí? Murieron. Entonces, a ver si puedo ver algo, algún proceso que es lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Hay tantos que este, por ejemplo. Este es un demonio, se llama demonio o daemon, ¿sí? Es un proceso, se llama cron, que está ejecutándose cada un minuto, ¿sí? Está todo el tiempo ejecutándose. Lo que hace es leer un archivo que se llama cron tab. Cada un minuto se fija si tiene algo para ejecutar. ¿M? Es como para que lo entiendan, es como en Windows el programador de tareas, ¿sí? Bueno, pero este es de Linux, se llama cron, ¿sí? Y se fija en un archivo que nosotros, si tenemos que ejecutar algo en forma diferida, lo modificamos. Y le decimos que a tal hora se tiene que ejecutar un proceso, un script, lo que sea, ¿sí? Entonces, este, es un proceso que está corriendo, ¿sí? A ver si veo algún otro acá. Eh, Justo me acordé de eso porque ese lo vamos a ver. De saber dónde me pidió el usuario y la contraseña. Bueno, acá se ejecutó este módulo, seguramente acá me pidió el usuario. Cuando arrancó el equipo me pidió usuario y contraseña, ¿sí? Creo que está esto sacado del libro está sacado del libro, ¿sí? De lo que está en inglés, la edición 9. Acá hice el login, puse usuario y contraseña, ¿sí? Y apareció la pantallita del bash, ¿sí? Acá justamente ejecutó el comando ps, ejecutó otro comando, lmac, que es un editor de texto. Bueno, son todos procesos, ¿sí? Procesos para comunicarse con el sistema operativo, el SSH, ¿sí? Bueno, son distintos procesos, ¿eh? Que se van creando en forma de árbol. Vamos a ver si lo podemos ver. A ver si yo a ver si tengo el htop. No, no lo tengo el htop. Profe, ya estamos en hora. ¡Upa! Bueno, no estoy saliendo. No, sí estoy saliendo.
Bueno, estoy instalando ese programita que yo quería ver, ¿eh? HTOP. En realidad me muestra los procesos, ¿eh? Tanto el top como el HTOP me muestra los procesos en vivo, ¿sí? Acá me está mostrando que ¿ve que se está moviendo? Me está mostrando qué es lo que se está ejecutando, ¿sí? Entonces apareció el programa Caja, acá se llama. Mira cuando abrí esto, cerré, ¿eh? Este, ven que se está moviendo y esto me está mostrando en vivo qué es lo que se está ejecutando, ¿sí? Y acá me muestra toda la información de la CPU, la cantidad de usuarios conectados, la memoria, el espacio libre, cuánta memoria tiene. Bueno, este es un comando. Y el otro es el htop, que es el que instalé, que es parecido, ¿sí? Un poco más lindo nada más. Pero por ahí acá me muestra, por ejemplo, los puedo ver en forma de árbol, ¿sí? Entonces acá se darán cuenta que el barra es el proceso principal, el primero de todos, ¿sí? Y me los muestra en forma de árbol, ¿sí? Bien. Bueno, creo que con esto, sí, con esto ya terminamos, ¿sí? Esto es parte de la práctica 4, pero vamos a hacer un repasito en la próxima clase y ya lo terminamos esto, ¿sí? ¿Podría preguntar cuándo será el parcial? Eh, no puse fecha, ¿no? No hemos encontrado fecha de parcial. Bueno,